este vídeo te voy a hablar de la donación en una herencia, de cómo se valora esa donación y sobre todo, no cometáis el error que cometen mucha gente, muchos herederos y muchos testadores, muchos fallecidos cuando hacen una donación. Quédate y te lo explico. Primero de todo, y antes de seguir y empezar con el vídeo, te voy a decir qué es una donación. Bueno, una donación es transmitir un bien de una persona a otra. Es decir, yo como propietario de un bien le digo a través de un testamento o a través de una sucesión hereditaria que digo que este piso que tengo, que soy propietario de él, se lo dono a mi hijo Pepe, a mi vecino Juan o a mi primo Antonia, ¿vale? Entonces, eso es una donación, transmitir un bien, transmitir de una persona a otra un bien mueble, un vehículo, una embarcación, un mueble, lo que sea, lo que es transmitir un bien de una persona a otra. Vale, hasta aquí bien, podemos decir perfectamente, entiendo que es una transmisión, es decir, una persona es propietaria de una cosa y la transmite y dice expresamente que ese bien va en concreto a una persona. Hasta aquí, perfecto. Lo que pasa es que tenemos que, primero de todo, determinar y saber si esa donación está considerada colacionable o no. Es decir, bueno, Juan, y tú dirás, ¿qué es eso de una donación colacionable? Hay que saber si el testador, el fallecido, el causante de una herencia, la persona que es propietaria de ese bien, ha dejado o no otorgado testamento y si en el testamento dice que esa donación sí o sí tiene que ser colacionable. Esa palabra colacionable significa que ese bien que se dona se tiene que tener en cuenta a la hora de repartir la herencia. No el bien en sí, pero sí su valor. Y te lo explico. Vamos a poner un ejemplo. Juan, que soy yo en este caso, tengo dos hijos, Antonio y Pepe. Y tengo un piso en Denia, en la costa. Y decido que mi piso de Denia lo tenga Antonio y no Pepe. ¿Vale? Independientemente si tengo más o no inmuebles, decido que el piso de Denia se le atribuya cuando yo fallezca a Antonio. Y digo, mira, Antonio, te lo doy en vida, te hago una donación, pero dejo reflejado en testamento que esa donación tiene que ser colacionable. No, una vez que yo fallezca, el piso no se lo podéis quitar a Antonio, pero sí que tenéis que tener en cuenta el valor de ese piso para repartir la herencia. ¿Por qué? Porque hay que tener muy presente que una herencia consta de tres partes y una de ellas es la legítima estricta. Una donación colacionable lo que hace es proteger esa legítima estricta, es decir, que el piso que yo le he dado a Antonio no se lo quiten, pero el valor, si el piso vale 200.000, sí que hay que traerlo a la masa hereditaria y hay que sumar esa masa hereditaria, el resto de bienes que haya, el resto de activos de esa herencia, y hay que tener en cuenta que si esos 200.000 euros de ese piso, también hay que traerlo a esa masa hereditaria para evitar que mi otro heredero, Pepe, no se vea perjudicado en relación a la legítima estricta. Bueno, ahora ya te he puesto un poco en contexto y te digo, vale, yo como Juan fallezco y tengo mis dos hijos y en vida realizo la donación a Antonio. Le digo, toma Antonio, el piso es tuyo, el de Denia es tuyo, quiero que te lo atribuyas tú y que tú lo uses, que tú lo disfrutes. Perfecto, lo donamos en vida, decimos que es colacionable y viene Antonio y dice, mira papá, o Pepe, vale, a mi hermano, ese piso está muy bien, pero yo lo voy a reformar porque considero que hace 30 años que no se le ha hecho ninguna rehabilitación y vamos a reformarlo. Vale, perfecto. Yo cuando te hago la donación en vida a mi hijo Antonio, el piso vale 100.000 euros, pongamos un ejemplo. Y bien, Antonio lo rehabilita, se gasta de dinero privativo, ojo con ese concepto, dinero privativo, dinero de Antonio gasta 50.000 euros y el piso pasa de un valor de 100.000 euros a un valor de 200.000, porque Antonio lo ha rehabilitado, ha hecho una reforma, ha mejorado servicios y calidades, entonces ese piso de 100.000 pasa a 200.000. Vale, hasta aquí todo bien. Fallezco yo, fallece Juan al cabo de unos años, entonces Antonio y Pepe se reparten la herencia, aceptan la herencia y llega el momento de repartir esa herencia. Y viene Pepe y dice, oye Antonio, que el piso de Denia lo tienes que traer porque es colacionable, entonces tú te lo quedas, pero lo que es el valor lo tenemos que tener en cuenta a la hora de repartir la herencia. Vale, hasta aquí bien. Pero viene Antonio y dice, ya Pepe, pero es que ese piso cuando papá me lo donó, ¿vale? Me lo entregó en vida o hizo la donación, valía 100.000 euros, yo le he gastado 50.000, lo he rehabilitado en relación a 50.000 euros y el valor de mercado de ese piso ahora son 200.000. Lo que no puedes hacer es pedirme que yo traiga a la masa hereditaria esos 200.000 euros cuando el valor del piso, cuando papá me lo entregó o me lo donó, era de 100.000 euros. Y ya tenemos el lío armado. Y puedes pensar, jolín Juan, qué situación más rocambolesca.
No, te puedo asegurar que pasa y pasa muy a menudo y me contactan tanto abogados como clientes como particulares para saber el valor real del piso, no a fecha de fallecimiento, a fecha de donación. Y el problema está allí, que existen fórmulas, existen metodologías que podemos utilizar y llevar a cabo para retrotraer el valor de ese inmueble. Lo que pasa es que ya son fórmulas matemáticas y ya podemos incurrir no en errores, pero sí en valoraciones estimadas. Ya no es una valoración real, una valoración de mercado. Entonces me puedes decir, vale, Juan, ¿y cuál es la solución que tú me ofreces o me dices si yo quiero como donatario, como donador de un inmueble, dárselo pues eso a una persona, ¿vale? ¿Cuál es la opción que crees que tendríamos que hacer? Pues mira, de primera ya te digo que sí o sí tienes que valorar el inmueble o el bien que vayas a donar a fecha de donación, no a fecha de fallecimiento. ¿Por qué? Porque esa fecha, la valoración a fecha de donación, va a asegurarnos que cuando tú fallezcas dentro de 5, 10, 15 años, cuando sea, tengamos un documento que acredite que el valor del inmueble a fecha de donación era 100.000 euros y no 200.000, como por ejemplo seguimos con el ejemplo del piso del inmueble de Denia que yo había donado a mi hijo Antonio. Y después viene Pepe y dice, bueno, yo quiero la parte del pastel, pero no en base al valor de 200.000, en base al valor de 100.000, que era por el cual el momento que hice la donación valía el inmueble en ese momento dado. Repito, te puede parecer una situación un poco extraña, pero ocurre y mucho. Vale, llegado el momento, no has hecho la valoración de la donación en vida, es decir, cuando has hecho la donación no has valorado el inmueble. ¿Qué podemos hacer o qué hago yo como tasador si un abogado me reclama? Pues mira, Juan, tengo este inmueble en donación considerado colacionable, pero tenemos que saber el valor que tenía el inmueble a fecha de donación y no a fecha de fallecimiento. Repito lo que te he dicho antes, existen fórmulas, existen métodos con los cuales poder retrotraer el inmueble, pero quizás podemos incurrir en errores valorativos. Más que errores valorativos, una valoración estimada. No podríamos asegurar al 100% que ese inmueble valía lo que valía eso en fecha de donación. ¿Cómo lo hago? Vale, pues te lo explico rápidamente. Lo que tenemos que tener y obtener es el valor real, el valor de mercado del inmueble a fecha de fallecimiento en relación al estado y al mercado inmobiliario de la zona y del momento y la situación socioeconómica que pueda vivir la situación, la ciudad o el país donde se encuentre ese inmueble. Y una vez que tengamos el valor de mercado a fecha de fallecimiento, repito, tenemos que retrotraerlo. ¿Cómo lo retrotraemos? Bueno, pues lo retrotraemos a fecha de donación, si tenemos fecha exacta de donación, y a través de unas fórmulas matemáticas, unos cálculos, a través de los cuales, pues eso, volvemos atrás el valor de mercado de ese inmueble y podemos estimar un valor. También hay otra metodología y es obtener muestras, testigos del mercado inmobiliario de la fecha de donación y a través del cual pues establecer como si estuviésemos haciendo una valoración a la fecha de hoy con los testigos a las muestras de fecha de donación. Sí que es verdad que estamos hablando ya de valoraciones y una serie de metodologías que, repito, no pueden asegurar un valor real, un valor de mercado del inmueble que has donado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, y te repito otra vez, mi gran consejo, si quieres donar un inmueble en vida a uno de tus hijos, a uno de tus herederos, o tú como heredero, como hijo, quieres asegurarte un valor real y asegurarte no tener problemas en relación al inmueble que te donen tus padres o tu padre y que no quieras tener problemas con tus hermanos cuando vayáis a aceptar la herencia. Sí o sí tenéis que valorar el inmueble a fecha de donación para evitaros problemas futuros. Eso te lo puedo garantizar. Y el valor del inmueble que se obtenga a través de ese informe y en fecha de donación será la base para que en un futuro podáis aceptar la herencia y evitaros problemas entre los hermanos o entre los herederos o tú como donante, como persona que quiere donar ese inmueble, saber que vas a fallecer o si falleces habrás hecho las cosas de manera correcta y evitarás conflicto entre tus hijos o entre tus herederos. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haberte ayudado, haberte respondido alguna duda en relación a la valoración de inmuebles en una donación hereditaria. Si tienes alguna duda más, ya sabes, a través de la caja de comentarios o a través de mi página web. Un saludo y hasta pronto.